Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy para estos seminarios internacionales. Es un gusto reunirnos de nuevo ahora en el 2021. Me llamo Kitty Wilson. Pertenezco al grupo de los Centros de Control de las Enfermedades en los Estados Unidos. Soy epidemióloga y trabajo en el programa de control y prevención de las infecciones. Me tomaré unos minutos para darles unos recordatorios sobre la organización de esta sesión, cuyo título es Las estrategias para el control y la prevención de las infecciones y los procedimientos para la vacunación contra la COVID-19. Contamos con interpretación en árabe, francés, portugués, ruso y español. Pueden irse al icono de interpretación que se encuentra en la parte inferior de la barra de Zoom, le dan clic en el botón interpretación y eligen su idioma. ¿Tienen preguntas sobre el tema, sobre control y prevención de las enfermedades? Por favor, utilicen el chat que dice preguntas y respuestas para que alguien de la OMS o de los CDC les respondan a las preguntas. Si tienen preguntas sobre tecnología, sobre logísticas de este seminario o créditos educativos, por favor, usen el chat que solamente dice chat. Estamos grabando esta sesión en todos los idiomas. Su participación significa el permiso de que se grabe y las diapositivas, así como un enlace para la grabación en audio y video, será enviada. Primero se pone en la página web de ECHO, de Project ECHO, y después lo reciben ustedes por correo electrónico. Contamos también con un certificado de participación para esta sesión y este cuenta como créditos educativos. También decirles que Project ECHO y los centros CDC están recopilando los registros, la participación, preguntas, respuestas, comentarios en el chat, respuestas de poll, etcétera. Bien. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Benedetta, que es de la OMS y quien va a ayudarnos a moderar esta sesión. Feliz año a todos. Muchas gracias, Katie. Gracias por estar aquí de nuevo y sumarse a esta serie de seminarios en línea. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero quiero aclarar que esta sesión se aboca acerca de las estrategias, los planes y la aplicación de el control y prevención de las infecciones. Así que sí vamos a abordar el tema de las vacunas. Sin embargo, vi las preguntas que nos llegaron y veo que muchos de ustedes quieren saber o conocer otros aspectos sobre las vacunas como nivel de eficacidad, su efectividad, qué tan avanzadas van, etcétera. No creo que todos estos detalles los abordemos en la sesión del día de hoy, pero con gusto les anuncio que la OMS va a estar trabajando con Project ECHO para organizar nuevos seminarios que hablarán justamente sobre estos temas de las vacunas. Por ejemplo, la preparación y la aplicación o la ejecución de una campaña de vacunación por país. Ahí van a poder encontrar esas respuestas a las preguntas que nos hicieron llegar el día de hoy, que están muy centradas en la efectividad de las vacunas. Nuestra agenda está muy cargada. Tenemos 4 breves presentaciones de estas las dos primeras. Hablarán de las estrategias, de la planeación y de las metodologías, así también como las lecciones aprendidas en la vacunación contra la COVID-19, pero las 2 restantes hablarán específicamente sobre prevención y control de las infecciones. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas dirigida a otros panelistas. Tenemos
4 panelistas a quienes se les harán estas preguntas y estas preguntas solamente versarán sobre algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Tendremos también una encuesta, como siempre, entre una presentación y otra. Carol es la que va a liderar la encuesta y ustedes van a poder participar. Sin más dilación, les presento al primer orador, mi colega Diana Chang Blanc, que trabaja en el programa de inmunización en la OMS, quien presentará cuál es el rol de la OMS para la vacuna contra la COVID-19. Esto incluye planes de distribución y planes para combatir la COVID-19. Tienes la palabra, Diana. Quizá estés con el micrófono apagado. Sí podemos ver la diapositiva. Saludos a todos. Me llamo Diana Chang Blanc, trabajo para la OMS. Y en los pocos minutos que me han sido otorgados, voy a hablar del rol de la OMS en esta distribución de las vacunas de la COVID-19 en el marco del COVAX. A lo largo de la historia podemos ver esta gráfica de todas las vacunas que los diferentes países han utilizado para luchar contra diferentes enfermedades y aquí podemos ver lo rápido que van usando las vacunas los diferentes países. Por ejemplo, la vacuna de la polio, en donde todos los países pudieron utilizar con éxito esta vacuna en un periodo de tiempo de tan solo 4 años. Ahora con la vacuna contra la COVID-19 estamos tratando de acelerar la distribución para todas las poblaciones vulnerables de todos los países del mundo, lo que significa un plan muy ambicioso. Por el momento, solamente 55 países ya iniciaron su campaña de vacunación. Esta gráfica viene de Our World in Data y que les muestra cuáles son los primeros 10 países que ya iniciaron su campaña de vacunación. El más importante, los Estados Unidos y China, con 15,71 millones y 15 millones de personas vacunadas. Esto significa un aproximado de 45 millones de dosis que han sido administrados en 10 países. La primera aplicación fue en diciembre, el 5 de diciembre en Rusia y el 8 de diciembre en el Reino Unido. Actualmente contamos con diferentes productos en el mercado y estamos usando 3 tecnologías diferentes, o estas vacunas están usando 3 tecnologías diferentes. Algo está pasando con mi pantalla, no puedo avanzar. El acelerador ACT es una estructura internacional. Trabaja para acelerar el desarrollo, la investigación, la producción, la regulación, la manufactura de las vacunas, de los tratamientos y de los materiales necesarios para luchar contra la COVID-19. Aquí tenemos algunos de los socios que están trabajando o asociados que están trabajando juntos para ponerle fin a esta pandemia. Esta mañana nos informaron que los Estados Unidos se van a sumar al acelerador ACT, lo que nos complace enormemente. La instancia COVAX es el pilar de las vacunas de este acelerador ACT. Su objetivo específico es el acelerar el desarrollo y la manufactura de las vacunas contra la COVID-19.
COVAX es liderada por Gavi, CEPI, UNICEF y la OMS. Su objetivo principal es el entregar 2.000 millones de dosis de vacunas a finales del 2021. En COVAX tenemos a 190 participantes, muchos de 90 son países desarrollados y el 91 son países de ingresos medios o ingresos bajos que van a recibir el apoyo. Estos 2.000 millones de dosis buscan abarcar el 20% de la población en estos 190 países. La OMS ha emitido guías y materiales gracias a SAGE, quien es el grupo de expertos sobre estrategias para las vacunas. Y entonces la OMS ha desarrollado un proceso en 3 pasos para la estrategia y las guías y recomendaciones de las vacunas. El primer paso son el marco de valor, es decir, algo que entregamos el 14 de septiembre del 2020 y que destaca los principios generales, los objetivos y las prioridades relacionadas con las vacunas de la COVID-19. El segundo paso tiene que ver con una hoja de ruta de priorización, es decir, quiénes son los países y las poblaciones vulnerables que deben de recibir primero las vacunas. Esta hoja de ruta se publicó el 20 de octubre del 2020 y sugiere los grupos prioritarios que deberían de recibir las vacunas. Y el paso número 3 son las recomendaciones específicas a cada una de las vacunas que van estando disponibles en el mercado. Es decir, las vacunas que están autorizadas en cada uno de los mercados, las recomendaciones específicas. Por ejemplo, actualmente ya se cuenta con la vacuna Pfizer y ya se cuentan con recomendaciones en el uso de la vacuna Pfizer. Tenemos diferentes grupos que están trabajando para la preparación de los países y la distribución de las vacunas. Como ven, es bastante complejo el trabajo. Este grupo le da un seguimiento a lo que está pasando en los diferentes países para contar con los pasos que va a permitir que cada uno de los países se sientan listos y puedan aplicar rápidamente su campaña de vacunación. Cuando ustedes van a este enlace que aparece en la diapositiva, van a llegar a este mapa que les va a indicar diferentes informaciones. Contamos también con una guía para la aplicación nacional y planes de vacuna, que le llamamos NDVP por sus siglas en inglés, y con esto se busca orientar a los gobiernos para que puedan desarrollar y actualizar sus el despliegue nacional y la aplicación de la campaña de vacuna. En estos documentos hablamos de las mejores prácticas, las recomendaciones, la preparación regulatoria, la planeación, la coordinación y etcétera, etcétera, hasta llegar a la vigilancia de la COVID-19 y la evaluación de la aplicación de la vacunación de la COVID, contra la COVID-19. Este documento además forma parte de un conjunto de capacitación. Este es el enlace. Aquí pueden ver cómo pueden dar capacitación. Es una página web. Se llama OpenWHO por las siglas de la OMS. .org. Pueden ir a esta página web si quieren ayudar a más personas a capacitarse en el despliegue de una campaña de vacunación. Y también tenemos orientación para el desarrollo nacional y la planeación para la vacunación contra la COVID-19.
Una vez más, cuando reciban la diapositiva, verán que el enlace se encuentra y es un hipervínculo azul. También tenemos recursos específicos sobre cada una de las vacunas, porque cada vacuna es un producto aparte y cada uno tiene sus especificidades y es necesario entenderlas para poder saber cómo utilizarlas. Así que en el enlace que aparece en la última página van a poder encontrar las especificaciones de cada una de las vacunas para que puedan manejarlas bien. Y estas hojas técnicas de cada una de las vacunas estarán disponibles conforme vayan saliendo nuevos productos y estos hayan sido autorizados por la OMS. Esta es mi última diapositiva. Tenemos un centro de apoyo. Este es el enlace. También pueden escribir a este correo electrónico crdresources@who.int. Nos pueden mandar correos si quieren comunicarse con nosotros si tienen alguna duda. Muchas gracias. Gracias, Diana, por esta información tan completa y también por no haberte pasado el tiempo que se te asignó. Les recordamos a los participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. Y les pedimos también a los presentadores que revisen esta sección para que ellos directamente puedan ir a responder las preguntas. Ahora vamos a hablar con David Feeder, quien es el líder del grupo especial de vacunación en los CDC. Él nos va a hablar acerca de las consideraciones y las lecciones aprendidas en los programas de vacunación de acuerdo a la perspectiva estadounidense. David, tienes la palabra. Gracias a todos. Me preparo para poder compartir mi pantalla. Listos. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Sé que tengo muchísimas diapositivas, así que empecemos de una vez. Esta diapositiva ya tiene un día de vida. Esto lo publico, pero son informaciones que publicamos diariamente y hablamos acerca del total de dosis que hemos distribuido y vamos clasificando a las personas que recibieron solamente una dosis y los que ya tienen sus dos dosis. Hablamos de la disponibilidad de diferentes vacunas y obviamente disponibles en los Estados Unidos, así que tomamos en cuenta la información y también ponemos a disponibilidad la información de estas en las páginas web. Creo que todos conocen ya estas dos vacunas. Estas son las vacunas que se están usando actualmente en los Estados Unidos. Primero llegó Pfizer, una semana después Moderna llegó al mercado. Y todo mundo está tomando en cuenta las consideraciones logísticas que tienen que ver con la cadena de frío de las entregas de cada una de estas vacunas. Y me parece que hemos logrado distribuir con éxito estas vacunas en los Estados Unidos. Tenemos dos fases para la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y esto según las recomendaciones de la OMS y de los CDC. En Estados Unidos hay 64 jurisdicciones y cada una de estas jurisdicciones cuentan con un plan para poder distribuir las vacunas dentro de su jurisdicción. Reciben apoyo de los CDC y otros aliados federales. Vemos que tenemos la fase A1 en azul oscuro. Son las personas que van a recibir la vacuna primero, es decir, el personal de salud y personas de 75 años o más. Y luego tenemos también
como segunda prioridad a las personas entre 65 y 74 años de edad, además de las personas que están en la primera línea de esta enfermedad, y seguimos con los trabajadores de salud. Y luego la tercera fase son las personas entre 16 y 64 años que tienen alto riesgo porque tienen comorbilidades. Esto representa 110 millones de personas. Y por último, dejamos a las personas entre 16 y 64 años que no tienen ningún riesgo. Una vez más, estamos siguiendo las recomendaciones de las OMS, de la CDC, y cada jurisdicción toma en cuenta estas para poder desarrollar su propio plan para poder ejecutar la distribución de las vacunas. ¿Quiénes son estos trabajadores esenciales? Son los que están en la primera línea y son 30 millones de personas. Y luego tenemos otros trabajadores esenciales que representan unos 57 millones de personas. Esta lista la desarrollamos con base a una investigación de CISA, CISA. Aquí tienen el enlace en la parte de abajo. Estuvieron analizando documentos que tienen que ver con la fuerza laboral esencial y entregaron esta lista a las jurisdicciones para que ellos puedan elegir a la población prioritaria. Yo creo que todos estamos al tanto de que necesitamos priorizar a ciertas personas y hay que ayudar a las jurisdicciones a tomar sus decisiones. Por eso participamos en las diferentes reuniones para que ellos puedan identificar a sus poblaciones prioritarias. Esta es una representación de la distribución y de la administración, o bien nuestra estrategia para ella. Al inicio de la distribución nos dimos cuenta que no íbamos a contar con suficientes vacunas. Así que íbamos a primero a atender a los grupos prioritarios, personal de salud, los residentes en los asilos y también las clínicas, el personal de las clínicas. Y conforme van llegando más vacunas, vamos extendiendo la distribución de acuerdo con las diferentes fases que habíamos establecido. Lo que queremos es garantizar el acceso a todos. En la parte azul oscuro, vean cómo vamos a usar otras cadenas de distribución en los Estados Unidos para llegar a más personas. Las farmacias van a tener un rol muy importante en esta distribución. No creo que tenga que ahondar mucho en esta diapositiva, pero algunas de las complejidades que tuvimos que enfrentar es, bueno, la cadena de frío, el hecho de que tenemos que guardar una cierta distancia durante la aplicación de la vacuna, la subpriorización de las vacunas, el que necesitamos vacunas, hay vacunas que solamente necesitan una dosis y hay vacunas que necesitan dos dosis, y la capacitación, educación. ¿Y cuáles son las consideraciones especiales y los retos para los trabajadores que están en la primera línea en los Estados Unidos? Bueno, que son muchos, entonces necesitamos priorizar a las personas que van a recibir rápidamente una vacuna. Por ejemplo, tenemos trabajadores que viven en un estado pero trabajan en otro estado. Entonces necesitamos saber cuándo, quién va a estar, va a ser elegible para recibir la vacuna. Y luego también el hecho de que hay personas que quizá puedan recibir la primera dosis, pero se les va a dificultar recibir su segunda dosis. Y también queremos preocuparnos de la seguridad. Queremos estar seguros de que todo mundo recibe información sobre las vacunas, que todos, que incluso las zonas rurales tengan acceso a esta información, tener los diferentes métodos y medios de comunicación, radio, la prensa, materiales impresos, etcétera. Y muchas veces creo que vamos a tener que trabajar con las empresas y otros aliados para poder diseminar este mensaje.
Vamos a necesitar de la ayuda de todos. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones para la subpriorización? Bueno, la epidemia, cómo va desarrollándose la epidemia en el país, saber cuántas son las vacunas con las que contamos en el momento, entre otras cosas. La idea es ir pasando de una fase a otra y nuestra estrategia busca el aumento del abastecimiento y que podamos contar con más de lo necesario. Necesitamos mantener la demanda fuerte y de comunicarle bien a la población exactamente cuándo es que van a poder recibir sus vacunas y con cuántas vacunas contamos y que el público entienda que hay una limitante en cuanto al abastecimiento de las vacunas. Pero a veces se solapa una fase con la otra y esto es importante entender y esto quiero subrayarlo. ¿Cuáles son los criterios que están usando las jurisdicciones? Es que muchas veces hemos ya cumplido con la solicitud de las vacunas. Por ejemplo, hay citas para tener una vacuna que ya llegaron al 80% o que el abastecimiento de la vacuna aumenta de forma importante o que muchas de las personas ya recibieron sus vacunas. ¿Cuál es el nivel de confianza y de aceptación de las vacunas de la COVID-19 en los Estados Unidos? Es moderada, pero ha estado creciendo. A la izquierda vemos los factores que influyen para que uno acepte la vacuna. Y a la derecha, las condiciones. Yo aceptaría la vacuna si X, Y o Z. Y hay muchas preguntas o muchos razonamientos. Y muchas personas están adoptando la postura de voy a esperar y ver qué tal está funcionando. Y esta diapositiva habla acerca de la estrategia que queremos seguir, que es vacunar con confianza. Queremos reforzar la confianza, queremos empoderar a los trabajadores de la salud y queremos que las comunidades y los individuos participen. Muchísimas gracias por haberme invitado a presentar este tema. Buenas tardes, me llamo Carol Fry y trabajo con Benedetta en la OMS. Vamos a iniciar nuestras encuestas. La primera es, ¿ustedes conocen el Plan Nacional de Vacunación de su país o participaron en el desarrollo de este? Estamos hablando en específico de la campaña de vacunación contra la COVID-19. Las respuestas posibles son la primera, yes, sí, la segunda, no. Pueden contestar ahora. Por favor, el equipo técnico que me oriente porque no estoy viendo cuántas personas están votando actualmente. Está avanzando, la gente está votando. ¿Podemos entonces detenerla ya y ver los resultados? Gracias. 60 respondieron que no y el 40% ha dicho que sí ha participado de alguna forma en este Plan Nacional de Vacunación. Quizá en algunas semanas, conforme vayan llegando las vacunas a los diferentes países, este porcentaje cambie. Esta pregunta busca entender la prioridad de los países en lo que concierne a la vacuna contra la COVID-19. ¿Pueden respondernos cuál sería la prioridad o cuáles serían la prioridad para su país? Trabajadores de salud, las personas, los ancianos o personas de edad avanzada, las personas con alguna comorbidad, trabajadores esenciales, los grupos de trabajadores sociales que
no pueden guardar su distancia. La siguiente pregunta es no lo sé. La antepenúltima es ninguna de las anteriores. Y la última es que no se han decidido todavía cuáles son los grupos prioritarios. Les pido entonces ahora que detengamos la encuesta y que veamos cuál es la respuesta. El 91% de las personas que respondieron esta encuesta dicen que la prioridad son los trabajadores de salud, lo cual nos alienta bastante. Y luego también vemos esta consistencia y coherencia, es decir, en segundo lugar están las personas mayores, después las personas con una comorbilidad, los trabajadores esenciales y después vienen las personas que son trabajadores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, y gracias a todos por participar en la encuesta. Para mí es un placer presentarles al doctor Mitch Swabel, quien es el profesor en la Universidad de Tel Aviv y director del Centro Nacional para el Control y Prevención de las Infecciones en el Ministerio de Salud de Israel. Y uno de nuestros expertos que ha contribuido en la guía del control y la prevención de las infecciones para la COVID-19. El doctor va a hablar acerca de su experiencia y las guías que le ha dado a su país en la vacunación del programa de vacunación de Israel contra la COVID-19. Mitch, tiene usted la palabra. Bien, ahora voy a iniciar con mi presentación. Ven mi pantalla, ¿verdad? Gracias. Hablemos un poco de Israel. Es un país con 9 millones de habitantes. El Ministerio de Salud es el órgano de salud central regulatorio. Tenemos una jurisdicción en todas las instituciones, tiene una jurisdicción sobre todas las instituciones de salud y él es el que establece las políticas y regula la distribución de las vacunas. Tenemos la cobertura universal de salud en Israel. En Israel tuvimos 3 olas de la COVID-19 y luego tuvimos una pequeña ola y después le siguieron 2 olas bastante importantes y ahora esta tercera hemos visto que ya se está controlando, pero hemos tenido más de 578,000 infecciones con 4,179 muertes por la COVID-19. Esta es la distribución de la enfermedad por edad y por género. Vemos hasta abajo los más jóvenes y hasta arriba los más ancianos. Y vemos como solamente el 12% de las personas contagiadas son solo el 60%, solamente el 12% son personas mayores, pero cuando vemos quiénes han muerto, entonces son principalmente las personas de edad avanzada. Estas son las vacunas que estamos usando contra la COVID-19. Sobre todo estamos usando la de Pfizer. Moderna ya recibió su aprobación y estamos esperando que llegue. Y vamos a utilizar la vacuna Moderna para aquellos que están en el hogar y que no pueden desplazarse. Desde el noviembre del 2020 se creó un subcomité dentro del Ministerio de Salud para que establezcan las guías y los grupos de prioridad para la vacunación. Estos son nuestros grupos prioritarios y la última actualización fue el día de ayer. Y vean que muchos de los grupos que aparecen aquí son los que hemos votado en la encuesta. Queremos, obviamente, vacunar a las personas que son mayores de 60 años, pero cada vez vamos aumentando y disminuyendo la edad. Queremos llegar a las personas que tienen 40 años o más.
Y también queremos llegar a las personas que tienen alguna infección severa o que tienen alguna comorbilidad, y luego ya en algún momento vamos a empezar a vacunar a la población en general. Nuestra campaña de vacunación inició el 19 de diciembre del 2020. Fue una inauguración ante las pantallas, en donde el primer ministro de Israel recibió su vacuna, y en segundo lugar la recibió el primer ministro de Salud. Y vemos cómo el personal que está aplicando la vacuna no usa guantes, y esto es porque nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de la OMS, en donde dice que no se requiere el uso de guantes para aplicar una vacuna. ¿Cuáles son los principios de control y prevención de las infecciones cuando estamos aplicando una vacuna? Bueno, tenemos diferentes fases: antes, durante y después de aplicar la vacuna. Necesitamos, antes de la vacuna, elegir un lugar adecuado, tener personal capacitado. Las personas que son asintomáticas o las personas que están saliendo de su cuarentena. Se debe de usar mascarilla y se necesita observar esta distancia entre una persona y otra. Durante la vacunación, la persona que va a aplicar la vacuna necesita usar una mascarilla y tiene que adoptar la técnica de higiene, es decir, mantener el espacio de trabajo limpio, usar alcohol para preparar la aplicación de la vacuna. Y para desinfectar la piel también, y la higiene de manos de las personas que van a aplicar la vacuna. Y después de la vacunación, 15 minutos después de la aplicación, hay que observar al paciente en las instalaciones donde se aplicaron la vacuna. Y después vamos a ver que no haya cambio en las guías o las directrices, es decir, seguir usando mascarillas, seguirse distanciando, etcétera. Y a largo plazo, es decir, del día 8 posterior a la aplicación de la vacuna, después de la segunda dosis, ya, bueno, ya vieron la información que puso en la diapositiva. Estas son las instalaciones. Esta es la estación de trabajo que cuenta con todas las herramientas necesarias para poder aplicar una técnica escéptica o aséptica. Y aquí tenemos esta computadora para ir registrando a las personas que van recibiendo su vacuna, y tenemos guantes en caso de que alguien definitivamente quiera usar unos, aunque no sea parte de las directrices. Este es uno de los hospitales en donde se están aplicando las vacunas. Detrás de esta barrera se encuentran los centros o las estaciones de vacunación, y aquí podemos tener toda la información y los espacios de observación antes y después de la aplicación de la vacuna. Estas son las estadísticas de vacunación al día de hoy, en la mañana, tiempo de Israel, a las 10:35 de la mañana. Este es el número total de las personas que han recibido vacunas, aproximadamente 2,4 millones de personas. En el azul son las personas que recibieron una dosis, y el verde son las personas que ya van recibiendo su segunda dosis. Este es el porcentaje de la población ya vacunada. Actualmente es el 26% de la población que ya recibió por lo menos la primera dosis. Los números diarios de los individuos que van recibiendo sus vacunas, veamos cómo vamos avanzando en esta segunda dosis, y luego también vemos cómo las personas llegan a su primera dosis, y ya llegamos a las 200,000 personas. Y aquí está por grupo de edad. Recuerden que las personas de 60 son las que más han sufrido letalmente esta enfermedad. Por eso es que es el número más importante, y llegamos casi al 70%, porque es bueno, y en cuanto a los grupos de alto riesgo, creo que vamos bastante bien, casi llegamos al 100%. ¿Y cómo lo logramos? Hace 2 semanas se publicó un artículo en The Jerusalem Post donde explicaba las 9 razones para que Israel esté a la cabeza de la distribución de la vacuna. Yo creo que la primera razón es el contar con esta cobertura
de salud universal. 2, las personas realmente tienen confianza en el sistema de salud. 3, nos centramos en el cuidado preventivo. 4, Israel es un país que conoce las situaciones de emergencia y sabemos cómo movilizar las fuerzas cuando tenemos algún riesgo. 5, tenemos muchas personas que están trabajando en estos centros de salud y además tenemos muchos voluntarios, es decir, trabajadores de salud que contribuyen con su tiempo y experiencia y que se suman a este esfuerzo. 6, no es la primera vez que vacunamos a muchísimas personas. Esto es un trabajo que ya hemos realizado. Nuestro sistema de salud está computarizado, contamos con datos y con la tecnología que nos permite dar un seguimiento en tiempo real y lo que está sucediendo y tenemos registros médicos digitalizados. Ya todos están digitalizados. 8, la comunicación. Tenemos todas estas personas de salud, estas autoridades de salud que son reconocidas, que gozan de reputación, quienes van a los diferentes canales, a la prensa, etcétera, para derribar los mitos acerca de estas vacunas, además de que se vacunan públicamente. Y además, yo creo que es un estado de ánimo general de la población. Las personas estaban esperando, todos se sienten ya listos y hay una motivación para recibir la vacuna y esto realmente lo ha permitido. Y esto es el comentario de uno de los trabajadores de salud que dice, sabemos que la gente está esperando la vacuna, es como un sueño que se está haciendo realidad. Heme aquí recibiendo mi vacuna y aquí está mi esposa, quien es enfermera, quien está aplicando una vacuna de las tantas miles que ha aplicado desde que inició la campaña. Muchísimas gracias por esta presentación tan integral, tan completa de su programa de vacunación en Israel. Es un muy buen ejemplo que muchos otros países pueden seguir o emular. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a abordar la tercera pregunta de esta encuesta. Y esta es la tercera pregunta. ¿Ustedes recomiendan que se usen guantes al aplicar la vacuna contra la COVID-19? Si las respuestas posibles son sí, siempre que haya alguna lesión en la piel. Sí, todo el tiempo. La tercera respuesta es solamente cuando se usa, el uso de los antibióticos se mantiene igual. Y la última es no. No recomendamos el uso de las vacunas. Bien, vamos a cerrar la encuesta ahora. Y no estamos todavía viendo los resultados. Listo, ya salieron. 44% de las personas en esta sesión respondieron que se deben de usar guantes todo el tiempo. El 34% dice que solamente cuando hay alguna lesión en la piel para evitar el contacto con el paciente. Y vamos a sacar la última pregunta de esta encuesta antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son sus recomendaciones para limpiar la piel antes de recibir la vacuna? La primera respuesta posible es limpiar la piel si esta está sucia. La segunda es la desinfección de la piel de rutina, es decir, una solución a base de alcohol al 60 o 70%. La tercera respuesta es primero limpiar la piel y después desinfectarla con una solución a base de alcohol al 60 o 70%. Y la última respuesta posible, no tenemos ninguna preparación de la piel en específico, aplicamos directamente la inyección.
Bien, ya estamos recibiendo los resultados y vemos que el 58% respondió que la desinfección de la piel rutinaria, es decir, usando una solución a base de alcohol al 60 o 70%. Y solamente 3% dijo que no preparaban la piel y que aplicaban la vacuna directamente. Benedetta, te cedo entonces la palabra. Les recuerdo que ella trabaja para la OMS en el grupo de expertos para el control y la prevención de las infecciones. Benedetta hablará de las guías de la OMS para todas las actividades de vacunación. Por favor, activa tu micrófono, Benedetta. Una disculpa. Gracias. Vamos a cerrar esta ronda de presentaciones, centrándome en los procedimientos y las precauciones para la prevención y control de infección durante la vacunación contra la COVID-19. Estas son las recomendaciones de la OMS. Contamos con 2 documentos y, como habíamos dicho, módulos de capacitación y alguno que otro documento que ya está por salir. Estos 2 documentos son los que ya publicó la OMS. Ya se ha mencionado el primero y el segundo solamente se centra en control y prevención de las infecciones. Es una tesina que habla acerca de las experiencias del grupo de expertos, por ejemplo, Mitch, quien es parte de este grupo, personas del UNICEF y personas del equipo de inmunización. Queremos hablar de los principios clave de estas orientaciones o directrices ya publicadas por la OMS. Necesitamos seguir precauciones estándar, es decir, aquellas que usamos para cualquier tipo de vacunación deben utilizarse durante la vacunación contra la COVID-19. Se supone que las personas que reciben la vacuna tienen buena salud y se supone que ya recibieron una evaluación acerca de si tienen COVID o no. Así que normalmente no tienen y por ende es bastante seguro aplicarla segura. Siempre recomendamos el uso de mascarillas en un centro de salud y sobre todo con todas las actividades relacionadas con una clínica y por ende necesitamos usar una mascarilla cuando estemos aplicando una vacuna. Otra recomendación es la importancia de que los trabajadores de salud reciban una capacitación en las prácticas de control y prevención de las infecciones antes de que comiencen su labor de vacunación contra la COVID-19 y otras vacunas y que puedan ser vectores de comunicación de cuáles son las medidas de control y prevención de las infecciones a el público que está recibiendo las vacunas. Es importante contar con una metodología de diseminación de información, de divulgación, una buena campaña de comunicación. Para aplicar una vacuna necesitamos contar con una estación de trabajo limpia, higiénica y bien ventilada. Y esto aplica también durante la actual
pandemia y hay que observar también los procedimientos adecuados de gestión de desechos y también observar las prácticas de control y prevención de las infecciones. También se cuentan con directrices y protocolos nacionales que hablan sobre las medidas de control y prevención de las infecciones y hay que tomarlos en cuenta en esta campaña. Esta tesina de la que les mencionamos tiene diferentes fases y partes. No vamos a poder mencionar todas, pero vamos a destacar aquellas que son importantes para las actividades de vacunación. La primera es que se debe de contar con una fase robusta de preparación y de planeación, donde vamos a tomar en cuenta las necesidades del personal y que vamos a tener directrices de control y prevención de infecciones locales, es decir, para la clínica y los procedimientos operativos que van a seguir las personas que van a aplicar la vacuna. También hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones medioambientales, ambientales y los controles de ingeniería. Y también el suministro de herramientas que nos van a ayudar a tener este plan de control y prevención de las infecciones. Es importante entonces contar con una directriz de control y prevención de infecciones, en específico las políticas de detección para la COVID-19, es decir, los síntomas y algún otro aspecto, tanto para el personal de salud como para cualquier persona que está llegando para recibir la vacuna. Las medidas claves de control y prevención de las infecciones que cualquiera que se encuentre en la zona de vacunación debe de seguir y sobre todo para la administración segura de las vacunas contra la COVID-19, el limpiar y desinfectar el ambiente y el deshacerse de forma adecuada de todos los desechos que generan en la aplicación de las vacunas. Tienen que ser medioambientales, es decir, proteger al medio ambiente para poder minimizar los desechos médicos y generales. En la fase de planeación y de preparación necesitamos contar con materiales visuales que siempre tengan la información necesaria, materiales de capacitación y materiales informativos y educativos para el público en general. Necesitamos contar con una persona de contacto para el control y prevención de las infecciones que dé el apoyo técnico, la capacitación, la vigilancia y de todas las actividades de vacunación. Necesitamos garantizar que el personal de salud cuente con los materiales necesarios para la vacunación, en específico las mascarillas y asegurarnos de que contamos con equipo de protección personal suficiente, por ejemplo, la protección de ojos, los guantes, las batas, en el caso de que se necesiten porque hay una lesión en la piel, etcétera, y cualquier otro material como jabón, agua limpia, cubetas, cuando no se cuentan con lavabos, cestos de basura, productos para limpiarse las manos a base de alcohol, etcétera. En esta fase de planeación es muy importante establecer y preparar el lugar en donde se van a aplicar las vacunas y en donde se puedan poner en práctica los protocolos de control y prevención de las infecciones. Y para esto necesitamos controles logísticos y del entorno, es decir, el flujo de los países, el poder contar con la distancia física de los que están esperando las vacunas y los que están en observación después de la aplicación de las vacunas, pósters, información, imágenes, estaciones de lavado de manos, ventilación adecuada, ya sea mecánica natural o una mezcla de ambos.
espacio suficiente y adecuado para poder almacenar las vacunas y para poder prepararlas, señalización con recordatorios acerca de las precauciones a seguir para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, el que todas las áreas y todos los equipos estén limpios y un sistema adecuado para la gestión de los desechos, incluyendo el desecho adecuado de las jeringas. Esta diapositiva resume muchos de los elementos o factores que ya mencionó el doctor Schwaber y que van a encontrar en los documentos de las OMS. Las medidas clave principales son la higiene de manos, el uso de equipo de protección personal, el observar prácticas de inyección segura, etcétera. Nos quitaron la diapositiva. Para la higiene de manos, la OMS enfatiza en el uso de usar el alcohol, la solución a base de alcohol antes de aplicar, de ponerse o quitarse el equipo de protección personal, antes de preparar la vacuna y entre la aplicación de la vacuna a una y otra persona. Sabemos que la higiene de manos es bastante complicado y el hecho de usar un gel, una solución a base de alcohol puede solucionar este problema. ¿Cuáles son los equipos de protección personal necesarios para la aplicación de una vacuna? Las mascarillas quirúrgicas para los trabajadores de salud y una mascarilla quirúrgica o una mascarilla de tela para la persona que está recibiendo la vacuna. Estas son las partes más importantes. Podría ser que sean necesarios otros elementos o equipos de protección personal, deben de estar disponibles en una estación o un carrito en la estación de donde se va a aplicar la vacuna. Por ejemplo, batas o, por ejemplo, si hay líquidos, si hay sangre, si hay lesión en la piel, etcétera, ahí es cuando necesitamos usar guantes o bien si sabemos que la persona que va a recibir la vacuna tiene la COVID-19 y entonces ahí sí que debemos usar los guantes, la mascarilla quirúrgica, protección de los ojos, protección facial, etcétera. Recordamos siempre el uso seguro de las mascarillas. Hay que seguir estos pasos, el limpiarse primero las manos antes de aplicarla, aplicar adecuadamente la mascarilla, etcétera. Se cuenta ya con muchos materiales que hemos desarrollado acerca del buen uso y el mal uso de las mascarillas. Habíamos comentado que no son necesarios los guantes para ningún tipo de inyección intramuscular o intradérmica. Hay que seguir simple y sencillamente las precauciones base. Y para la vacuna de la COVID-19 no es necesario el usar, la vacuna contra la COVID-19 no es necesario el uso de los guantes. Pero es importante que los guantes no nos exenta de observar la higiene de manos. La higiene de manos son importantes en todo momento y cuando no se cuenta con jabón, pues hay que usar gel hidroalcohólico, pero no hay que usar el gel sobre los guantes. Esto no lo recomienda la OMS. Hemos establecido 7 pasos para el procedimiento o el protocolo de una inyección segura. El contar con una estación de trabajo limpia, la higiene de manos, el usar una jeringa estéril,
Hay que esterilizar las ampolletas donde se encuentra la vacuna, etcétera, etcétera. No vamos a poder abordarlos todos. Y el desecho seguro de los materiales, incluyendo las jeringas. Y esto se debe desechar inmediatamente después de aplicar la vacuna. Contamos con estas cajas de cartón y cuando ya están casi llenas, cuando llegan a los 3/4 de la caja, se tiene que cerrar y sellar y ponerlo en un lugar aparte. Los viales o las ampolletas se deben de poner en un cesto aparte o en una bolsa aparte y si están contaminados, se deben de poner en el lugar en donde se deseche la basura infecciosa. La limpieza del medio ambiente o del entorno laboral es algo que sugerimos y que es sumamente importante. Debemos asegurarnos de que se haya limpiado y desinfectado el lugar por lo menos 2 veces al día y ponerle especial atención a aquellas superficies que todas las personas van a tocar. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Le cedo el micrófono a Carol para que ella pueda encabezar la siguiente sección de esta sección. Bueno, pues muchas gracias. Les voy a pedir a los panelistas que por favor prendan su micrófono y su pantalla para que les podamos hacer las preguntas. Doctora Vera, esta pregunta es para ustedes. ¿Puede aprender su pantalla? La doctora Vera el doctor Bura está en Yakarta. Indonesia es uno de los primeros países que ya inició la vacuna contra la COVID-19. Nos interesaría saber cuáles han sido los retos y las lecciones aprendidas. Gracias. Saludos a todos. Nosotros comenzamos a vacunar la semana pasada, es decir, el 13 de enero del 2021. Estamos en primer lugar vacunando a los trabajadores de salud en todo el país. La retroalimentación que hemos recibido es que se está llevando mucho más tiempo para vacunar, es decir, hay que hacer una detección de los trabajadores de salud, hay que hacer todo un nivel de preparación, etcétera. Tenemos 9 procesos: registro, detección, vacunación y observación después de la aplicación de la vacuna. Y el tiempo que le habíamos asignado no basta. Y entonces hay que prever el suficiente tiempo para que las personas sepan con cuánto tiempo y con cuánta disponibilidad debe de contar en el momento de aplicar la vacuna. Luego también ha hablado que el hecho de que vayan y reciban su vacuna los impide seguir con sus otras actividades normales. Y la otra retroalimentación que hemos recibido es el hecho de que las personas no están siguiendo las directrices que se deben en cuanto a el desecho el desecho adecuado, jeringas, etcétera, que es algo que deben de hacer diariamente en vez de esperar más tiempo. Bien. Queremos saber acerca de la inmunidad. Tenemos los datos, doctor Data. Bueno, si primero se pueda presentar y después nos responde a la pregunta.
Me agrada el ser parte de este foro. Yo soy SIDA Data, trabajo en el equipo de enfermedades prevenibles en Copenhague, en la OMS Europa. Sobre la inmunidad, sí que dura más la persona que ya se enfermó de COVID o la persona que recibió la vacuna. Por el momento no contamos con datos que nos diga si, bueno, sobre la inmunización después de aplicar la vacuna necesitamos esperar un poco más de tiempo y contamos con algo de información con respecto a la inmunidad que se recibe después de haberse enfermado de la COVID-19. Pero me parece que necesitamos evaluar mejor y el estudiar un poco más antes de poder emitir cualquier tipo de declaración sobre la inmunidad, ya sea porque nos enfermamos de la COVID-19 o porque recibimos la vacuna. Hay mucho que todavía no sabemos sobre la COVID-19 y por ende seguimos trabajando, seguimos investigando y antes de poder pronunciarnos formalmente con respecto a este tema. La siguiente pregunta es para Mitch. Me parece que usted habló sobre esto, es decir, las estrategias que debemos seguir para que los trabajadores de salud, el hecho de que ellos deben de seguir observando todos los procedimientos de control y prevención de las infecciones, aun cuando ellos ya hayan recibido la vacuna. ¿Nos puede hablar de su experiencia, doctor? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta rápida es, hay que seguir las mismas estrategias para poder convencer a los trabajadores de salud para que sigan los pasos necesarios. Y por un lado, hay prácticas estándar de control y prevención y control de las infecciones que no tienen nada que ver o que no se afectan por el hecho de que ya vacunamos. La higiene de manos, por ejemplo, que gracias a esta pandemia la gente ha entendido tan bien la importancia de la higiene de manos, la limpieza, la desinfección. Este es un procedimiento estándar y son requerimientos que se necesitan sí o no, independientemente del hecho de que estamos vacunando o no estamos vacunando. Y estos son los procedimientos que se deben de seguir y se deben de observar todo el tiempo porque es parte del trabajo que hacemos. Y la segunda parte sería las directrices específicas en contra de la COVID-19. Necesitamos observar distancia, necesitamos seguir usando mascarillas, necesitamos seguir ventilando. Y yo creo que esta parte es más difícil, pero hay que seguir explicando, seguir comunicando, seguir educando para que este mensaje sea muy claro. Y sabemos que la vacuna puede ayudarnos a prevenir la enfermedad. Esto es lo que sí sabemos, pero no sabemos si la vacuna va a prevenir el contagio o va a hacer que la persona que tiene la vacuna siga contagiando a otros. No estamos hablando de esta vacuna contra el sarampión, en donde realmente vacunamos a los neonatos. Aquí estamos empezando de cero, tenemos poca experiencia, tenemos poco conocimiento, así que vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero si bien ya hemos vacunado a ciertas personas, la mayoría de las personas no han recibido su vacuna, por ende el virus sigue circulando. Y los últimos en esperar y en recibir su vacuna serán los jóvenes. Y puesto que todavía no sabemos si la vacuna previene la transmisión y aún si lo hiciese, vamos a
a seguir teniendo muchas personas afuera que todavía no han recibido la vacuna, que no se van a vacunar y vamos a necesitar ser vigilantes. Y con base a lo que acabo de decir, entonces, ¿por qué las personas que están expuestas a la COVID-19, por qué no se aíslan estas personas? Y yo creo que necesitamos conciliar. Vamos a tener que aceptar el siguiente hecho. La vacuna te ayuda a prevenir que tú te contagies. En ese sentido, es efectiva para eso. Y siempre y cuando no presentes síntomas, no necesitas aislarte. Si estuviste expuesto ante una persona que tenía la COVID-19, pero vas a tener que seguir usando mascarillas, manteniendo tu distancia y esto hasta que contemos con más información para poder pronunciarnos de forma más formal acerca de lo que se puede y no se puede hacer cuando ya uno ha recibido la vacuna contra la COVID-19. Vamos a tener que seguir siendo muy cautelosos a pesar de que ya hemos recibido la vacuna. Esta pregunta es para la doctora Paula. ¿Qué deberíamos de hacer cuando un trabajador recibió su primera dosis y luego desarrolló síntomas contra la COVID-19 y qué deberíamos de hacer? Yo trabajo en el equipo de prevención y control de las infecciones en Europa para la OMS. Es un placer estar aquí con ustedes. Feliz año a todos. Mitch ya lo dijo. Imaginemos que alguien ya recibió su primera dosis. Necesitamos recordar que no significa que tenemos un escudo que nos va a proteger de todo. El control de la prevención de las infecciones es nuestro escudo que nos va a proteger de cualquier otro tipo de enfermedades, de microbios, de virus, etcétera. Por eso necesitamos seguir observando estos procedimientos: equipo de protección personal, higiene de manos, desinfección, control, limpieza del entorno laboral para estar seguros todo el tiempo de cualquier agente, no solamente el virus SARS-CoV-2. Y debemos aprovechar el hecho de que todos están tan interesados en el control y la prevención de las infecciones. Así que cuando tengamos la COVID-19 bajo control, vamos a tener que seguir impulsando estas medidas de control y prevención de las infecciones. Porque todos tenemos un trabajo. Los trabajadores de salud se ocupan de los enfermos, pero tienen que seguir limpiándose las manos, limpiando el ambiente, ventilando, etcétera. Entonces, si una persona está ante una persona que tiene la COVID-19, pues tiene menor riesgo si está usando su equipo de protección personal. Pero si el trabajador se le olvidó el guante, la mascarilla, la protección facial, etcétera, y se pone en contacto con un trabajador, con una persona que tiene COVID-19, pues está arriesgando. Por eso nosotros tenemos que seguir con el trabajo de vigilancia y de supervisión. Esto no va a cambiar a pesar de que hayan recibido la vacuna, y esto es algo que necesitamos recordar. Necesitamos analizar cómo sucedió esta exposición ante esta persona con la COVID-19 y hay que aislar a este trabajador, se tiene que ir a cuarentena, recibir su prueba PCR y solamente integrarse al trabajo cuando ya han demostrado que no son positivos, porque lo que queremos es controlar la propagación de este virus. Y esta es una de las miles de técnicas, estrategias que tenemos para asegurarnos de que todos
estamos haciendo nuestro trabajo. Cuando ya recibimos una primera dosis, debemos recordar que no somos Superman y que no tenemos un escudo. Vamos a tener que seguir eh, observando los protocolos de control y prevención de las infecciones. Yo he trabajado con el doctor Siddhartha y es un placer. Y podemos hablar de la importancia de esta vacuna contra la COVID-19, que es muy importante, pero también están las demás vacunas que tenemos que seguir utilizando. Y yo creo que es importante el recordar que hay otras enfermedades afuera y que debemos seguir vacunándonos. Sigue el polio, sigue el sarampión, sigue la influencia, sigue la hepatitis B, etcétera, y que ya contamos con vacunas para todas estas. Y desafortunadamente, los trabajadores de salud no son los que más se adhieren a este uso de las vacunas. Así que aprovechemos que estamos en el estrellato, que el control y la prevención de las infecciones son tan importantes el día de hoy para poder sensibilizar a los trabajadores de salud, para que se protejan a ellos, para que protejan a sus familias. Así que si ustedes todavía no han recibido su vacuna contra el sarampión, contra la influenza, contra la hepatitis B, por favor, háganlo. Es un momento. Protéjanse. Y sí es muy importante este mensaje. Me parece que hay que asegurarnos de que sí, la vacuna contra la COVID-19 sea importante, pero también el resto de las vacunas lo sean. Vamos a hablar acerca de las prácticas de prevención y control de las infecciones en Indonesia. ¿Cuál es el rol que juegan los trabajadores comunitarios en la campaña de vacunación, doctor Bura? Desde el inicio de la pandemia, hemos emitido directrices técnicas para la vacunación, para que empecemos a planear todo. Contamos con transmisión comunitaria, entonces para nosotros es importante el que observemos todas las medidas de control y prevención de las infecciones, dentro y fuera de las clínicas. Hemos pedido que los líderes comunitarios y los voluntarios nos ayuden en la gestión del desarrollo de estas vacunas, asegurarse de que las personas que están llegando a los centros de vacunación observen su distancia física. No contamos con espacios dentro de la clínica que puedan, que tengan el suficiente aforo para recibir a todos. Entonces necesitamos que las personas esperen afuera en el aire libre y aún así observar su distancia. El preparar estas estaciones de higiene de manos, el contar con equipo de protección personal listo, el no permitir que se abarroten las clínicas. Así que los líderes comunitarios han querido sumarse y han estado participando activamente en esta labor. Y para retribuir nuestro aprecio a la comunidad, nosotros incluimos a los líderes comunitarios para que estos estén entre las primeras personas en recibir su vacuna. Hemos hecho difusión pública de algunos de estos y con esto, pues, la gente de las comunidades quieren sumarse, ser parte activa de la campaña de vacunación. Esta pregunta es para el doctor Data. Si tenemos un trabajador sanitario que ha sido contagiado con COVID-19, ¿es candidato para vacuna?
el grupo de expertos sobre inmunización nos emitieron sus recomendaciones en el uso de la vacuna Pfizer y fue objeto de debate en nuestras diferentes reuniones. Y sabemos que los datos con los que contamos sobre la vacuna de Pfizer en la fase 2, 3 y 4, contamos con pruebas de que esta vacuna es segura. Es lo que sabemos. Pero el vacunar a un individuo ya infectado no es parte de los datos que han publicado las personas que han desarrollado esta vacuna de Pfizer. No todas las vacunas que se han desarrollado definen todos los resultados para las que han sido preparadas. Así que tenemos muchas secciones o muchas cosas que no conocemos todavía. Entonces, por eso hemos emitido algunas recomendaciones para las personas que ya han sido contagiadas de SARS-CoV-2. Y esto aplica tanto para un trabajador de salud como para cualquier otra persona. Las recomendaciones son de que podríamos ofrecerle vacuna independientemente de que la persona sea asintomática o haya sido contagiada de SARS-CoV-2. A pesar del hecho de que una persona podría haber estado contagiada, sabemos que existe una reinfección 6 meses después de la primera infección de SARS-CoV-2. Entonces, la única recomendación que hacemos es, bueno, si esta persona ha sido contagiada de COVID-19 y tiene todavía su periodo de inmunidad, no le vamos a aplicar la vacuna en ese momento, le aplicaremos la vacuna después de los 6 meses de su supuesta inmunidad debido al contagio. Vamos a seguir revisando nuestras recomendaciones conforme recibamos más información. Benedetta, esta pregunta, más bien voy a cederle el micrófono a Benedetta por si ella quiere leer más preguntas que han llegado por el chat. Nos quedan 2 o 3 minutos para esta sesión, en esta sesión. Primero, gracias a los participantes por todas sus preguntas. Esta sesión versa en específico sobre la prevención y control de las infecciones. Les recordamos que estamos organizando a partir de la primera semana de febrero, todavía no contábamos con la fecha específica, sobre las vacunas contra la COVID-19, en donde se responderán otro tipos de preguntas, es decir, efectividad, etcétera. Hemos recibido preguntas al inicio, en el registro. Esperemos que ya se hayan respondido a muchas de estas. Hay 2 preguntas que tienen que ver con el control y prevención de las infecciones. Una de estas es algo que puedo responder yo y la segunda quizá Mitch, el doctor Schwaber, pueda responderla. La primera tiene que ver con detalles sobre los requisitos para la ventilación en la zona de vacunación. Bueno, depende del lugar, por supuesto. Las campañas de vacunación pueden realizarse dentro de una clínica, en un hospital o en cualquier otro tipo de instalación que se prepara y se improvisa o se usa temporalmente para la vacunación. Entonces, básicamente contar con ventilación natural o ver cuál es el sistema de ventilación con el que se cuenta en esta instalación, sea esta una clínica, centro de salud u otra. Tenemos lineamientos y directrices en la OMS con respecto a la ventilación
Básicamente lo que necesitamos es garantizar que se cuente con un flujo de aire, es decir, aire que entre y salga de estas áreas cerradas. Y en lo que respecta a los sistemas de ventilación mecánica, hay ciertas especificaciones, seguimos las de ASHRAE, y los expertos están de acuerdo que se necesitan 6 intercambios de aire cada hora, pero esto es algo que podemos verificar y en la tesina que les presentamos aquí pueden revisar esta parte y por favor no olviden consultar las directrices y políticas de las autoridades de salud de su país. Doctor Schwaber, la pregunta que le quieren hacer es si puede hablar más acerca de la gestión de desechos de la vacuna contra la COVID-19. ¿Se considera desecho peligroso? Bueno, yo creo que depende de las políticas nacionales. Puedo hablar del caso de Israel. Nosotros hemos clasificado 3 tipos de desechos. Las agujas médicas después de la inyección, etcétera. Esto va en los cestos de los elementos punzantes, puntiagudos. Y este va junto con todas las demás agujas que se usaron en toda la clínica porque esto previene que las personas se lesionen, se piquen, se pinchen, se rasguen la piel. Luego, la segunda clasificación es lo que resta de los materiales de vacunación que no se usaron, pero que se deben desechar. Y esto hay que seguir las guías del fabricante. Cada uno va a describir cómo quizá no usamos esta porción de la vacuna, sin embargo, tenemos que desecharla. Hay que leerlas y seguirlas. Y la tercera clasificación es todo lo que tiene que ver con la basura que se genera en el centro de vacunación. Los centros de vacunación contra la COVID-19 deben de ser lugares en donde no hay COVID-19 y decirle a las personas, si tú crees que tienes COVID-19, no vengas, porque la idea es que sea un lugar libre de coronavirus. Entonces, la basura debe de tratarse como cualquier otro desecho de cualquier otro centro de vacunación, de cualquier otra enfermedad. Nosotros seguimos las directrices de la OMS. Toda la basura que se genera durante esta epidemia la usamos como basura que hay que seguir ciertas precauciones, por ejemplo, ponerle doble bolsa, etcétera, pero no la usamos como basura peligrosa. Ahora, para los centros de vacunación vamos a ver qué lineamientos vamos a poner, pero lo que queremos es garantizar que no hay ya coronavirus en los centros de vacunación. Es importante hablar de esto porque hemos visto que hay muchas preguntas al respecto. Y en la OMS también hemos estado debatiendo cuáles son las recomendaciones que vamos a emitir para los centros de vacunación y para esto pues tenemos que debatir aún más todavía. Muchas gracias a todos, a los presentadores, a los panelistas, Proyecto ECO, los colegas en los CDC de los Estados Unidos por compartir sus conocimientos, por organizar esta sesión tan importante. Catherine, te cedo la palabra para el cierre formal de esta reunión. No se te está escuchando bien, Katie. No se te escucha bien.
Todo, sí está distorsionada. ¿Podemos intentar de nuevo, Katie? ¿Y ahora? Ya se te escucha bien. Una disculpa. Seré breve. Muchas gracias a todos por formar parte de este seminario. Si ustedes quieren su certificado de asistencia, por favor sigan el enlace que ya pusimos en el chat de logística. Les recordamos que vamos a inaugurar una nueva serie de seminarios. Manténganse al tanto. Por el momento les damos las gracias y cerramos esta sesión.